Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Y bueno, también están con nosotros, como siempre, Arcelia González, Miguel Ruiz, Francisco Romero, Itzel Casillas. Y bueno, pues los saludamos con mucho gusto. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante que está cimbrando al mundo y que tiene repercusiones también en nuestro país y otras partes, como lo vamos a ver. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las manifestaciones de protesta por la muerte de tan salvaje de esta persona de raza negra. Y en este sentido, bueno, la raza solo hay una, no es raza negra, raza es la raza humana, y es un error decir raza negra o raza blanca. Bueno, en este caso, pues asesinaron a George y bueno, hay manifestaciones en todo el mundo, pero esto nos está diciendo muchas cosas. Para quienes pensaban que el mundo no cambiaría, pues los acontecimientos de Estados Unidos nos dicen otra cosa. ¿Por qué se pensaba esto? Bueno, porque o hay análisis muy simples basados en teoría o basados en teorías débiles, pero todos estos nos sirven para interpretar la realidad ante lo que estamos, ante una depresión económica. Podríamos ver que esto solamente se trata de una cuestión racial y es lo que vamos a discutir. Por otro lado, Luther King, este gran líder negro pacifista de Estados Unidos, decía que el motín es un lenguaje de los no escuchados. Y bueno, la prueba está que no se ha escuchado en Estados Unidos todas las manifestaciones pacifistas que organizó Luther King, que sigue la violencia policíaca de una manera bárbara y salvaje, pero también en Brasil y otras partes del mundo, en Argentina también en estos días ha habido también salvajismo por parte de los policías. En Francia acaban de reprimir una manifestación de manera muy grande, una gran manifestación de miles y miles, calculan alguien cientos de miles, la reprimió la policía que apoyaba a este movimiento en Estados Unidos. Entonces, bueno, este asesinato alevoso, como son las decenas de casos racistas en Estados Unidos, desencadenó, como ya les dije, protestas mundiales. En Curitiba, Brasil, ayer hubo movilizaciones por la misma causa con una represión policíaca bárbara. En París, como les acabo de decir también, y bueno, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania y en muchas partes del mundo se están movilizando precisamente para apoyar esta situación. Y bueno, los países con gobiernos muy cercanos al fascismo, como Trump o como el caso de Bolsonaro en Brasil, están sacando sus armas y lo mejor de sus amenazas y la violencia precisamente para reprimir esto. Y bueno, pues entonces les preguntaríamos, Itzel Casillas, ¿qué opinas de esta situación? ¿Tú cómo analizas la situación en Estados Unidos? Bueno, pues muchísimas gracias por la palabra. Estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí y me gusta mucho que podamos abordar este tema porque tiene repercusiones políticas muy importantes de manera internacional. Y bueno, pues comentando un poco más sobre lo que se hablaba, pues sí, parece que el caso George Floyd, que recordaremos que bueno, fue asesinado por un policía al estar encima de él por lo menos por 8 minutos y donde hay videos claros donde él eventualmente decía que se sentía que no podía respirar y que aún así le quitaron la vida, pues hace que todo esto cambie. ¿Por qué las manifestaciones se vuelven cada vez más graves? Hay bastantes situaciones que considerar. La primera es que las manifestaciones fueron pacifistas de inicio, y con la reacción de la policía fue que se volvieron un poco más agresivas. Y vamos a ondear, yo creo, un poco más de esto. Y bueno, también mencionar mucho que esto es un movimiento que ya se tenía desde hace mucho tiempo. El movimiento que se llama Black Lives Matter, como la vida de las personas afrodescendientes importa. Entonces, es un movimiento que ya viene desde el 2013 y que ahora está siendo mucho más fuerte con esta muerte de George. Hace mucho sentido en un país que ha tenido demasiado racismo por muchísimos años y que ahora queda evidentemente expuesto con un gobierno que lo ha hecho
muy notorio, ¿no? Entonces, ahora las protestas se han hecho todavía más fuertes porque también la función pública y los policías no han sabido llevar el camino para detenerlas. Han intentado ponerles gas, han intentado amenazarlos, han hecho uso de la fuerza y entonces esto se está saliendo de control. Recordaremos que ya hay muchos movimientos internacionales que estuvieron así, también en Inglaterra en el 2011 o en Hong Kong en el 2019, pero también tenemos que mencionar que este es el movimiento más importante y más agresivo que se tiene desde 1968 cuando fue asesinado Martin Luther King. Algo muy, muy importante de mencionar también es que tan fuerte fue y se propagó en tantos estados y en la capital que hubo un apagón para la Casa Blanca y Donald Trump tuvo que resguardarse dentro del búnker político. Eso es algo muy importante de recalcar porque hacía demasiado tiempo que no se veía el miedo latente en la Casa Blanca y menos hacia un presidente. Y también verificar, bueno, pues cuánto esto va a afectar a las elecciones que están por venir. John Biden, que es su contrincante, la verdad es que no tiene un capital político fuerte para pelear contra él, pero sí ahora tenemos un disturbio enorme dentro de Estados Unidos y hay muchísimas cosas que podríamos hablar y que voy a poner sobre la mesa por si mis compañeros quisieran ondear en ellas. Primero, pues que hay unas elecciones muy próximas, cómo es que se van a visualizar, que también hay una crisis internacional donde Estados Unidos recientemente menciona que es su final con la Organización Mundial de la Salud y que también sale esta figura de Anonymous a reportar muchísimas incidencias dentro de Estados Unidos. O sea, la campaña se está viendo rota y Estados Unidos parece caer de muchísimas maneras. Y lo quiero dejar así con estas preguntas al aire para que podamos ondear en ellas. ¿Tú cómo ves esta situación de la violencia en Estados Unidos y qué relación tiene con todo lo demás que está dándose en torno al coronavirus, la crisis económica y todo lo demás? Sí, lo que estamos viendo en el mundo, yo creo que viene a la par de estas crisis que bien comenta don Jorge, estamos viviendo como humanidad. Yo quería recordar un poquito el tema de Estados Unidos, porque efectivamente ya nos hizo recordar Itzel de esta lucha de los afroamericanos, y pues podemos recordar incluso hasta la guerra civil, en donde este saldo de casi 800,000 muertos, en donde el tema no era la democracia, el tema era el pacto federal, pero que tenía que ver totalmente con el tema de la esclavitud. Entonces, viene el tema de reconocimiento de derechos civiles que le ha costado mucho a la comunidad afroamericana, pero que en este discurso que desafortunadamente ha prevalecido con el presidente Trump en el tema de xenofobia y otras cosas, los latinos hemos sido también parte de este discurso de odio. Entonces, pues esta crisis viene aunada a la crisis del coronavirus, ¿no? La crisis actual que este cisma va a dejar, pues yo creo que no cambios no menos graves, es decir, hablamos de economía, hablamos de cambios en el relevo generacional, hablamos cambios incluso en la política, y aquí estaba yo haciendo algunas reflexiones, que cómo pudo llegar a Estados Unidos a este punto. Yo creo que podremos analizar y tomar artículos y detenernos en distintos puntos. Hablamos de racismo, xenofobia, supremacismo, el supremacismo por etnia o por color, el rechazo a los políticos, el hartazgo a la política, los efectos perversos de la globalización para algunos, la erupción de zonas profundas e irracionales del pueblo, este nacionalismo, en fin, yo creo que los efectos son letales para una comunidad en hartazgo, y yo creo que sí crean sus propias tormentas perfectas. Yo sí creo que esto que le pasa a Estados Unidos tendrá cambios sustanciales, inclusive nosotros, que somos su vecino más cercano, y más allá de estas, que yo también coincido, de estos extremos en las políticas, en las ideologías, las extremas derechas y las extremas izquierdas, han venido en mucho a revolucionar, a reflexionar, a mover en donde estamos cimentados,
E incluso hablando de libertades, hablando del tema libertario y de otras, porque si bien no han funcionado, sí tienen sus puntos en común, esta demagogia, estas ideologías que parecen tan opuestas, tan intensamente opuestas, tienen el punto en común, tienen varios puntos en común. La demagogia, decíamos, este discurso separacionista de odio, en donde allá lo vemos, pero también nuestro país tiene grandes características del tema, hablando de discriminación, de violencia. Incluso en Estados Unidos está ya lo que le llaman la Guardia Nacional, que es extraído de la milicia, en donde están irrumpiendo a distintos estados, y cada estado decide si quiere o no que llegue la Guardia, la Guardia Nacional a cada uno. Entonces, vemos un presidente encerrado en la Casa Blanca, inclusive ya en búnker, con el miedo a su irrupción, un presidente de Estados Unidos, en donde pareciera que tiene controlada la parte, por lo menos, de seguridad personal. Entonces, sí me parece que viene a unirse a las crisis que tenemos como humanidades, como país, como países, sobre todo siendo tan cercanos, con un tema que pareciera para nosotros lejano, pensando en los afroamericanos y los derechos civiles, pero que lo tenemos tan cerca en otras latitudes y en otras perspectivas con el mismo problema de racismo. Entonces, la violencia que vivimos, la violencia que vive Estados Unidos, y pareciera que nos estamos acostumbrando a lo de nosotros. Vivimos un tema de violencia terrible, nada más contando el número de personas fallecidas, de homicidios, y podemos poner como ejemplo la propia ciudad, el propio estado, los estados colindantes o como país. Entonces, no lo veamos tan lejano. Me parece que esta crisis que tienen allá, y digamos, pues no me gusta la palabra crisis, pero creo que de las crisis se sacan mejores oportunidades. Entonces, yo también creo que las reflexiones de Itzel son buenas, las reflexiones de Itzel en cuanto a qué vamos a hacer como México en el impacto que tiene Estados Unidos en esta desafortunado sismo que está viviendo como país. Sí, por supuesto, 3,000 kilómetros de frontera, pues son mucho, y México es el segundo país más importante, el segundo socio, ha desbancado a China, dada esta situación. Y bueno, la situación es muy grave. De hecho, hay un analista político mexicano que fue amigo de Pepe Revueltas y de este gran escritor y político mexicano, y que inclusive publicó hasta publicaciones conjuntas con José Saramago, ¿no? No nada más premio Nobel de Literatura, sino también también un analista político muy brillante. Pues para él esta situación es la segunda situación, tanto en la elección que viene como en esto, como la segunda más importante de Estados Unidos en su historia. La primera fue con Lincoln y de ahí se vino la guerra civil. Y ahorita, para él esta situación es equivalente, dada la depresión tan grande a nivel mundial, que ya no es recesión, técnicamente pueden decir que es recesión, pero es una depresión tan grave como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hubo cambios. ¿Qué opinas, Miguel Ruiz? Sí, ya estoy con ustedes, no sé si me escuchan, estoy escuchando con muchísima atención, y yo no sé, es muy grave la situación de la persona fallecida por el exceso de fuerza de la policía, pero o de este elemento policíaco, no podemos catalogar a toda la policía de Estados Unidos que tiene ese sesgo racista. Lo interesante aquí, que me gustaría pues también bajar a la mesa, es por qué se magnifica, por qué se hace tan grande, por qué esta situación de exceso policíaco, sin olvidar que Estados Unidos, sus elementos policíacos son educados para atender las situaciones de confrontación de una forma pues muy radical. Aquí en México no lo vemos, y muchas veces ha sido hasta criticado el ejército porque ante agresiones él ha decidido pues no actuar. En Estados Unidos no es de ahora, siempre la policía de Estados Unidos y los elementos policíacos de Estados Unidos, a cualquier tipo de manifestación de violencia que los ponga en riesgo,
o que ellos asuman que tienen un riesgo, ellos pueden actuar con causa de muerte. O sea, ellos pueden utilizar fuerza letal para poder sobreproteger no solo la persona de policía, sino la institución. Eso ha provocado que por mucho tiempo la policía de Estados Unidos haya tenido pues muchísimo respeto a la ciudadanía. Claro, ha habido abusos. En el caso en particular, yo no he visto, he intentado buscar si el policía que desafortunadamente utiliza su fuerza indebida y causa la muerte de esta persona negra, pues al final es una persona negra, no sé si lo hizo pensando que era por el color de piel o intentando distinguir la raza de él para causarle el daño, o simple y sencillamente por la misma tensión del momento se provoca esta desafortunada situación. Lo importante aquí, bueno, lo importante o lo que yo creo que tiene mayor relevancia es cómo se sale de control. Lo primero lo quieren simplificar en Estados Unidos, quieren hacer, como lo han hecho muchísimas veces, basarse en el poder que tiene la policía para poder utilizar una fuerza indebida, y el policía de hecho el policía no estaba ni detenido. Viene todo el problema y se empieza a ver las diferentes tipos de manifestaciones, y es cuando el fiscal de Estados Unidos de la zona llama a rendir cuentas a este policía, pero posteriormente a ello se ha hablado de que las manifestaciones han sido provocadas, o sea, que han sido provocadas por diferentes factores, y no simplemente el racial, sino también se ha metido temas de cuestión de política, y mucha gente lo ha utilizado para poder abusar de lo que está pasando. Lo veía hoy en diferentes videos de saqueo. Entonces, para mí lo importante o lo que considero que deberíamos de traer a la mesa es el por qué se magnifican estas cosas, cómo se pierden los controles y qué elementos social políticos existen que buscan desestabilizar a una nación como Estados Unidos. Perfecto, gracias, Miguel. Francisco Romero, ¿tú cómo ves esta situación? Tú como derechos humanos, bueno, de hecho no fue solo un policía, fueron más policías los involucrados, otros 4 ahí también, con las rodillas, con técnicas sionistas que, bueno, desarrollan los grupos de represión en Israel, los sionistas, y en Estados Unidos de manera conjunta, lo que le hacen a los palestinos, lo que están haciendo en Brasil, lo que hacen en Chile, etcétera. Por lo regular, los gobiernos de corte fascista como son estos, y bueno, pero además, esta situación, Anonymous acaba de salir nuevamente, esta red de activistas en la misma, en internet y todo ello, y acaba de sacar una serie de videos que realmente dan tristeza. Creo que si Estados Unidos habla de derechos humanos, había que bloquearlo, como él propone el bloqueo, los países del mundo deberían bloquearlo, porque acaba de pasar muchas imágenes, y va a sacar más de brutalidad policíaca en Estados Unidos, que la verdad dan tristeza y da asco el nivel que tiene la policía. He de decir también que no toda la policía actúa igual. Ahorita hay muchas manifestaciones pacíficas que no pasa la prensa ahorita, y muy grandes, multitudinarias en Estados Unidos, donde también policías se hincan apoyando a los manifestantes, que eso es otra cuestión novedosa. ¿Tú qué opinas, Francisco Romero? A ver, creo que hay que dimensionar para no sobredimensionar el uso que se ha estado dando a algunas de las manifestaciones que han tenido, han derivado en algunos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no todos los policías han reaccionado de la misma manera. Tú ya lo habías comentado. A ver, este es un caso que toma muchísima relevancia, porque el caso de brutalidad policial no se justifica ni encuentra una razón de ser. O sea, hoy las manifestaciones retoman las expresiones de la propia persona al momento de estar siendo sometida, y esto tampoco se puede entender como un hecho aislado, ya que el tema del abuso, la brutalidad policial en Estados Unidos en contra de los afroamericanos tiene que ver, es algo que se viene dando de manera sistémica, y tiene que ver también con un racismo
que se vive en esa nación y que es estructural. O sea, yo sí creo que tenemos que entender y dimensionar dónde está esta parte de la brutalidad policial, que no es una situación meramente aislada. Valga citar como algunos aspectos, ¿no? Las personas negras tienen 3.5 veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de un policía cuando no están atacados ni tienen un arma. Los adolescentes negros tienen 21 veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de agentes policiales. La policía mata un negro un negro cada 40 horas. Escribe en algunos articulistas hoy en Estados Unidos. Entonces, sí tenemos que entender que el otro problema que tiene muy serio Estados Unidos es su sistema carcelario y el nivel de violencia que se vive en ese país. Es uno de los países más violentos. Estados Unidos es el país que tiene mayor población privada de su libertad. 2.2 millones están en la cárcel. De esos, el 40% de la población es negra. Entonces, pues, por ahí tenemos también la ley que tienen los policías para usar de manera discrecional la fuerza. Entonces, sí hay elementos muy indicativos de por qué se da este caso, que no es un caso descontextualizado. Estados Unidos viene saliendo de una crisis y no muy bien procesada en cuanto a la pandemia, con más de 100,000 muertos por el coronavirus, con 40 millones de gente que perdieron su empleo. Entonces, no se puede entender solamente en un tema de manifestaciones violentas. El hecho mismo de que la policía haya salido, de que Estados Unidos esté tratando de incentivar el gobierno de Estados Unidos esto como un hecho de inseguridad. Yo quiero decir el tema de si el hecho de apagar la Casa Blanca es una situación de inseguridad o fue más bien un manejo del gobierno federal para poder motivar el tema del miedo y desde ahí justificar, polarizar más a la sociedad. Yo creo que lo que hoy destaca de la respuesta de las manifestaciones es que hay una clara propuesta de los grupos que están saliendo en que este tipo de casos no deben de repetirse más, deben de pararse la brutalidad policial. Dos, que ese país debe de transitar a un reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones minoritarias, porque el racismo que hoy se vive en esa sociedad no puede ser la que polarice y de esa manera justifique que se realiza a un presidente que tiene un discurso altamente xenofóbico, que tiene un discurso altamente machista, misógino y patriarcal, y que denota una crisis económica muy seria en Estados Unidos, que hoy por hoy sí tenemos que aprender a analizarla, cómo descontento social, cómo esta capacidad a la vez de movilizarse de la sociedad puede poner en jaque a un gobierno que es altamente represor. Sí, gracias, Francisco. Sí, un análisis simplón de la realidad puede decir que es una cuestión nada más racista, otro análisis simplón puede decir que nada más es política o que nada más es económica, ¿no? Todas estas son importantes y están involucradas, pero también la antropología económica, también la sociología, también la economía política también es muy importante tomar en cuenta para este análisis. Vamos a ir un corte y regresamos para ver qué más tienen aquí nuestros amigos en la mesa. Muy bien, amigas y amigos, estamos de regreso. Estamos analizando la situación en Estados Unidos, que por la frontera con México y, bueno, sus relaciones
con el mundo ya está generando muchas cosas, pero que no se puede analizar desde una manera simple como algo nada más racial. Hemos visto algo inédito también, inclusive en este tipo de manifestaciones, gente de todas nacionalidades, la bandera mexicana ondeando arriba en Atlanta de CNN junto con los negros y blancos protestando por esta situación. O sea, se están juntando lo que no se podía juntar, hispanos con blancos. Siempre ha habido en estas manifestaciones, pero así a nivel de miles no había pasado. Judíos progresistas, que también los hay, muchos, etcétera. Está de todos lados, los franceses, en fin. En este sentido, yo digo que no hemos visto nada todavía, y no solamente en el aspecto racial. No sé qué opinas, Itzel. Efectivamente, creo que estamos en una situación súper compleja en el mundo. Pues deberíamos recordar tan solo desde que sale el brote del coronavirus y cómo todo cambia ahora, como la posición de China ante el mundo, cómo se está logrando llevar un papel estelar y cómo está cayendo Estados Unidos lentamente. Y bueno, primero quiero hablarles, porque es muy importante la pregunta que estableció Miguel en su intervención, que bueno, que tenemos que ver cómo surge todo esto y cómo es que se están dando las protestas. ¿Cómo surge? Pues bueno, esta persona simplemente se le atrapa tratando de pagar algo con un billete falso de $20. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos si fue un acto de racismo, si fue un acto de violencia, de fuerza, de uso de la fuerza de la policía nada más, o si de verdad tiene unos tintes en esta cuestión racista. Tendríamos que verificarlo, porque de la causa no se habla. Sin embargo, hay muchísimas personas que están muy metidas en la situación porque se sintieron identificadas con este tipo de discriminación, porque hemos de recordar que Estados Unidos es una nación que tiene muchísimas culturas conviviendo dentro de sí. Y bueno, lo que mencionaba el señor Jorge, que a mí me parece bien importante, es entender pues cómo estamos en el mundo. Y Estados Unidos es un referente internacional, y la verdad es que están pasando cosas muy importantes, entendiendo, bueno, este fenómeno que está saliendo, ahora las protestas en las calles, la gente, los policías, cómo están atendiendo a la situación, cómo de ser pacíficas se volvieron violentas, y ya no es solo que esté en un solo lugar, sino que ya se ha expandido por 50 ciudades y Washington, D.C., y que de verdad pues son muy difíciles de llevar. Lo de la Guardia Nacional, ¿qué implicaciones tiene que la Guardia Nacional esté corriendo y que haya toque de queda? Además de eso, debemos mencionar lo que ya se hizo un poco, que están apenas pasando la crisis del coronavirus. Si tenemos gente en las calles en protestas, hay un rebrote de coronavirus, entonces existe otro problema. Aunado a eso, pues les decía, el tema de Anonymous, el tema de que Estados Unidos se sintió muy ofendido por las sanciones que estaba metiendo la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones que estaba emitiendo, y dijo que estaba favoreciendo a China y que lo estaba encubriendo cuando él pudo haber dado indicios de la pandemia tiempo antes, y entonces retira su apoyo. No se van a poder hacer, porque es un monto muy grande con el que ya se van a hacer pruebas para evitar el coronavirus. Y bueno, hablando de todo esto, que es una situación grave y muy compleja, a mí me parece que la posición de Estados Unidos tiene una jugada muy importante, y que deberíamos visualizar. Si un monstruo así se está cayendo, si la candidatura de Trump, por muy fuerte que había sido por muchísimos años, se está cayendo por las manifestaciones, pues entonces entender qué es lo que le espera a México. Hemos visto también que en México ha habido muchísimas manifestaciones por diferentes aspectos, y saber, bueno, qué es lo que le esperaría en las repercusiones sociales y cuáles van a ser sus repercusiones políticas. En el panorama que yo alcanzo a visualizar en este momento es que pues Joe Biden va a tener un milagro del cielo, y no porque tenga una política muy brillante ni una política de seguidores, simplemente porque todos los factores le están jugando en contra a Donald Trump y al Partido Demócrata.
Sí, gracias, Itzel. Pero yo diría, en definitiva, sí es un caso de racismo totalmente, porque este policía tenía 18 cargos anteriores de lo mismo que no fueron tomados en cuenta. O sea, ya había sido acusado de lo mismo y de cosas muy violentas. Y ahorita están saliendo miles de casos en Estados Unidos con videos documentados de la violencia de los policías. La policía, a mí siempre me ha molestado ver estas situaciones en Estados Unidos porque son unos salvajes. O sea, obviamente que también hay policías ahorita que están adoptando otra situación que es novedosa y sigue habiendo manifestaciones pacíficas. Simplemente acaba de pasar y nos puede pasar a nosotros si un día estamos ahí de turismo. Estaba un negro que se veía que era de la alta sociedad y de repente llegaron y muy violentamente lo estuvieron amenazando psicológicamente, casi lo golpean porque le estaba diciendo, ¿de qué me van a detener? Yo no soy, y vean, finalmente se dieron cuenta que él era una persona que estaba en un café elegante en la calle tomándose un café y que cuando ya lo habían esposado y maltratado, sacaron su documentación, vieron que no era él, pero la policía llegó a niveles bárbaros de presión psicológica y de desprecio por ser negro, que inclusive no pasa en México, que en México también somos muy racistas, basta decir esta porofobia, esto odio a los pobres cuando les dicen nacos, chairos y todo esto. Entonces, en este sentido, pero ya es más violento. Entonces, este policía Jorge, 18, perdón. Tomando ahí un poco, interrumpiéndote un poco en el tema, no tienes que ir a Estados Unidos para morir por asfixia, por una sumisión de policías. Claro. Se reporta un caso en la revista Progreso, donde hace un par de meses, para ser exactos, el 27 de marzo, en la ciudad de Tijuana, un mexicano era asfixiado por un par de elementos de la policía. Yo hablaba en el sentido de que el análisis debe ser un poco más profundo, que por ahí afortunadamente o desafortunadamente le sigue la corriente, ¿no? El análisis debe ser un poco más profundo. Entonces el problema no es el racismo esencialmente en este policía. Si ya tenía 19 casos donde él había actuado de forma racial, él tendría que haberse suspendido. Entonces el problema va más profundo que el racismo de este elemento. Es cómo se descuida o cómo el sistema hasta cierto factor descuida. Yo desconozco si este elemento era o había cometido estas conductas, yo no he encontrado información en ese sentido, pero de cualquier forma ya se vuelve mediático el derecho de él de ser juzgado por una conducta de vida, se vuelve un derecho mediático y ya es crucificado antes de llevar a un tribunal, y tampoco en nada abona esto a que podamos vivir en un estado donde tenemos un pacto y nos basamos en leyes, no en recriminaciones mediáticas, creo yo. Sí, no, de acuerdo. Yo digo que hay que ir más profundo, que esto es más racial, que es un problema de una crisis civilizatoria, de un problema inclusive que tiene que ver forzosamente con la globalización. Ya negarlo ahorita sería muy tonto, sería un análisis muy burdo, que tiene que ver con toda esta situación del capitalismo salvaje especulativo. Y obviamente sí, yo vi el caso del de Tijuana, pero a lo que yo iba es que en Estados Unidos sistemáticamente hacen estas funciones la policía racista, pero también mencioné que hay casos de policías que en las manifestaciones se están negando a reprimir y que están hincando la rodilla, y sigue habiendo manifestaciones pacíficas y muy grandes. Ayer hubo muchísimas manifestaciones pacíficas de miles en distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, pero yo al rato en mi intervención voy a decir lo que la prensa está queriendo decir, porque está tergiversando las cosas. También es por el interés de los grupos de poder. Arcelia ya está con nosotros, o de una vez sigues tú, Miguel. Sigue tú y después vamos con Arcelia, por favor. Bueno, perdón, Arcelia, te estaba esperando. Sí. Adelante, Arcelia. Perdón, pensé que iba Miguel. Yo los escucho con toda claridad. Estaba leyendo el tema de Floyd, de este asesinato infame,
Y hay una relación, no sé si ustedes lo leyeron, que pone la BBC, una relación inclusive ponen como antecedente el trabajo que tenía Floyd como agente de seguridad, bueno, gente de seguridad de afuera de un bar, y resulta que también el policía que lo asesina, bueno, que comete el homicidio, también tenía relación laboral en el mismo bar. No sé si ustedes lo vieron. Entonces, también el asunto tiene... Entonces, se acabaría la idea de que fue racial y fue un No digo que se acabe. Yo lo leí en la BBC, por supuesto que es el tema racial, de manera tan brutal en la que fue ultimado. Cometido y posteriormente terrible, ultimado. ¿no? Digo, cuando la policía debe generar seguridad. Y fueron más policías, no se opone a que lo espose, no se opone en ningún momento a que lo detengan. Y bueno, hay distintas cosas. Yo supongo que habrá investigaciones y que esto pues dará más luces, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pone la BBC para abonar. Sin embargo, sea o no el tema de Floyd, un tema personal o de algún pleito particular, el tema explota en los distintos estados como un tema racial. Y aunado al tema económico, e incluso hay quien lo une con el tema de clima, porque dicen que incluso cuando hace más calor, la gente está más enojada. En fin, hay una serie de cosas entre el calor, la crisis económica, la pandemia que ha generado pues el confinamiento, el desasosiego, entre otras cosas, el tema económico, por supuesto, que han más, y lo dio hace ratito como cifra, que han muerto más afroamericanos en comparación con los blancos, y e incluso con el tema de latinos, que también traen su historia allá en los Estados Unidos, pues precisamente pues son factores que unen y que generan protesta, ¿no? Esto explota en las distintas ciudades, decíamos ya más de 50, y también tiene que ver, yo insisto mucho con el tema, porque no solamente hemos visto el tema racial, sino incluso también religioso. Increíblemente, cuando parece que ya lo pasamos, porque el tema racial no es de ahorita y de la globalización, el tema racial de Estados Unidos, estamos hablando de los 60, estamos hablando de los 1800, o sea, es un tema que no se ha ido de la historia. O sea, ahí está, con y sin Trump también. Trump entró en un país que ya tenía problemas raciales y que nosotros nos ha tocado en esta generación verlos, los 90s y los 2000s. Entonces, yo creo que sí estos discursos, estos liderazgos, por supuesto que influyen. El tema de Trump en su campaña, ustedes lo acordarán, el tema de los latinos, el tema de los musulmanes, justo entra cuando el tema de ISIS, ¿se acordarán? Entonces ya una persecución entre musulmanes y luego traen el tema de los afroamericanos y por supuesto los latinos que no nos quedamos atrás. Entonces, sí hablamos de un liderazgo, cuando vemos la foto internacional de los líderes en el mundo y vemos su corte, por supuesto que yo tengo que ver el líder que está diciendo hoy, un populista de derecha, que así lo catalogan muchos de los estudiosos del tema, populista de derecha, al fin y al cabo populista, en donde este discurso de odio hacia las etnias como xenofóbica, hacia quienes no piensan igual, porque entonces podemos incluso ver la prensa, cómo se va la prensa, cómo está el culto al líder, la emotividad entre el discurso, que ya lo vamos a ver, pues ya va a entrar en campaña, el prejuicio racial, en fin, cosas que creímos que no íbamos a volver a vivir y las estamos viviendo, y tenemos que tener los ojos tan abiertos, porque insisto, lo estamos viendo en el vecino país del norte y a veces, qué caray, lo tenemos tan cerca, hablamos tan solo de la discriminación, para hacer un examen de conciencia. Entonces, muchas de las características allá es como pon las barbas a remojar, tenemos un país en desarrollo, un país muy vulnerable, hoy también se acrecenta la crisis económica, la crisis de salud y los problemas sociales. Entonces, siempre me llega a Estados Unidos y yo pienso en el mío, ¿no? Yo pienso en los míos también. Entonces, me parece que este tema no va a terminar. A mí me gustaría ver, en lo particular, y yo no voto en Estados Unidos, pero por supuesto un cambio de política pública que incluya un discurso de paz y no de odio, en donde vemos otros liderazgos. Yo veo, y cuando me gusta leer, hay un libro que se llama Geografía del Populismo, y en estas fotografías no solamente salen los de derecha,
también están aquellos de izquierda que han dando mucho que hablar y han hecho mucho daño, y yo creo que el mundo ya tiene que pensar, aprovechando esta pandemia y aprovechando estas crisis, en ir pensando en liderazgos que verdaderamente cambien a la sociedad, que nos permitan tener pues un espacio de más de paz, más de igualdad, por supuesto, y de sostenidos derechos. A veces, en el tema del discurso del odio que les platicaba, lo confundimos con libertad de expresión. Pero aquí sí hay un límite, y es en el momento en que agredo su libertad. Y ahí yo creo que Trump ha sido desafortunadísimo, un desafortunadísimo líder que ha dividido a la sociedad, a su sociedad, en pos de un proyecto político complejo. Yo también creo que se le tambalea el tema de reelección. Estados Unidos se mueve muy distinto, hay que seguirlo. A mí me gustaba la política de Obama, a mí me gustaba el liderazgo de Obama, debo decirlo, pero creo que, bueno, pues John Biden, aunque lo siguió ya su vicepresidente, creo que sí tiene diferencias, algunas en las que pues hay que echarle tantito ojo. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos puede cambiar en este año su perspectiva como país. Y bueno, pues esta es la reflexión. Sigue el racismo, sigue la xenofobia, sigue el nacionalismo y el proteccionismo, que esto se ha generado por esto. O sea, la globalización genera exactamente lo contrario. Vivimos entre extremos. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que vamos a seguir hablando de ello, no se ha acabado. Desafortunadamente es un tema que sigue, no solamente en los afroamericanos, desafortunadamente, pero sí son una comunidad vulnerable, en donde todavía en países tan desarrollados como Estados Unidos no han podido solventar. Sí, gracias. Pues yo diría que el racismo no había desaparecido en Estados Unidos, estaba muy vigente, unos no lo veíamos y otros no lo queríamos ver, pero ahí estaba y muy grave desde siempre. Entonces, eso existe. Digamos que una buena noticia, yo no soy fanático de Obama. Biden anda mal, inclusive hasta se habla de Alzheimer, pero la cuestión está que a lo mejor, y sería muy tonto el demócrata si no hace lo que están pensando, que Michelle Obama sería la candidata a la vicepresidencia. Entonces, eso podría cambiar las cuestiones políticas y darle un poco de respiro al mundo, porque cuando hay crisis de este tipo económico y financiero, más allá del coronavirus, están los gobiernos fascistas por un lado para contrarrestar en la lucha de clases, ¿no? Y bueno, ante más de 40 millones de desempleados esto sucede. Miguel, ¿qué más nos dices? Ok, bien, gracias por darme oportunidad. A ver, yo sí considero que no debemos de perder de vista lo delicado y grave que tiene el hecho policial. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de perderlo de vista? Porque es un abuso de poder, porque es un abuso en contra de una minoría, de una persona que representa a una minoría de las más golpeadas en Estados Unidos. Hay un discurso de una activista que ha sido hoy, como muy en estos días, de los videos más escuchados, y donde ella dice, ¿de qué se quejan? ¿De qué saqueo se están quejando si son ustedes los que vinieron a saquear a las etnias de estas tierras y han mantenido una política sistemática de saqueo? Entonces, sí es importante que no lo perdamos de vista. Yo sí soy muy enfático en el tema del abuso policial. ¿Por qué? Porque todos hemos visto el video, la persona estaba pidiendo auxilio para que le pidieran respirar, o sea, dice, no puedo respirar, o sea, sí es un homicidio, sí es un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, y ya había hecho mención de cómo esta práctica es una práctica sistemática de los cuerpos policiales. Vaya, está incluso en su ley federal de cómo se justifica la impunidad de los policías. Y por eso tenemos un número muy representativo de abusos policiales. Pero voy al tema sustantivo. A ver, el tema sustantivo es que hoy por hoy se está viviendo en los Estados Unidos una crisis económica y social que fue la que alimentó, que dinamitó
todas estas manifestaciones, desde las más de ojo, hay también en el tema de la cultura de la paz, hay manifestaciones civiles pacíficas, violentas y no violentas. Hay toda una construcción en la cultura de la paz y los derechos humanos que pudiera explicar esto, pero también es bien cierto que hay que entender y la intromisión de los grupos de extrema derecha que han estado llevando estas manifestaciones a hechos más violentos. Entonces, pero ¿dónde está el tema central? Que hoy por hoy Estados Unidos está enfrentando una crisis social y económica que va a replantear el escenario para América Latina y claro que también para México. El uso de los cuerpos policiales no es extraño que haya amenazado con haya sacado la Guardia Nacional y esté amenazando que puede sacar el ejército. Ustedes ya lo han dicho, en México, desde hace más de 20 años, se replanteó la política de seguridad donde se privilegiaba el respeto a los derechos humanos. Yo mucho tiempo fui encargado de capacitar a los cuerpos policíacos de Guanajuato, del centro acá del país. Conozco bien la mentalidad, cómo se ha ido moviendo a los cuerpos policíacos a un tema de contención social. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, esa crisis social que se está viviendo en Estados Unidos es una crisis que ya venimos viviendo en México y en el Bajío y en el sur del país, donde los grupos sociales económicos, donde los grupos minoritarios están buscando temas de cómo organizarse y hacerse escuchar. Esa voz de esa líder afroamericana que en Estados Unidos hoy está siendo muy escuchada es muy clara. Es cuál saqueo, quién está saqueando, cuando tenemos que identificar que hoy los gobiernos nacionalistas. Además ha dicho que los que convoquen a manifestaciones y todo los va a poner como terroristas y está diciendo una serie de cuestiones propias de los fascistas, ¿no? Y bueno, yo leí, no recuerdo cuál, lo leí en el New York Times o en el Washington Post, pero un artículo muy interesante que decía el principio del fin de Estados Unidos. Apenas está empezando el principio del fin de Estados Unidos. Les recomiendo que lo lean porque es muy ilustrativo esta situación, cómo está analizando la situación. Y bueno, esto me lleva a la cuestión de los medios, inclusive dentro de estos activistas muy importantes en Estados Unidos en contra del racismo que es sistemático, y estos policías sí fueron racistas, sí fueron más, y los demás no se opusieron. En este sentido, dijeron, empezaron las manifestaciones y empezó la violencia. Pues que están operados del cerebro, o que la violencia empezó antes, empezó cuando el ataque a George Floyd, y cuando todos los días atacan a los negros o a los mexicanos o a los latinos en general o a los chinos, o inclusive ahorita están atacando chinos porque les echan la culpa de la cuestión del coronavirus. Entonces, estos medios lo que les interesa es audiencia, el famoso rating, el morbo, el manipular, pero no dar una idea profunda. Por eso nosotros que les decimos aquí no nos crean, reflexionen sobre lo que estamos diciendo, no queremos tener la verdad absoluta, porque ellos lo que quieren es una alienación de la opinión de la gente, estos medios, porque la violencia no empezó como ellos dicen, la violencia empezó desde antes con el racismo. Y bueno, pues en las crisis tan graves los pueblos aprenden. Ya los sindicatos que son muy poderosos en Estados Unidos de la energía, de los maestros, de los trabajadores de la salud, también ya están esperando para convocar a manifestaciones. En México, los trabajadores de salud acaban de convocar a una enorme manifestación, a una lucha nacional. Hoy lo acaban de hacer. Los de la industria del hierro en Michoacán se van a ir más de 1,000 a la huelga. Miles de trabajadores en las maquilas del norte también están protestando, incluso en Guanajuato. Entonces, los oprimidos aprenden más que en los libros de teoría política y de acción política, aprenden de esta situación. Y entonces,
Y también diría, ¿por qué los medios no pasan? Porque ahorita hemos en algunos casos dicho que las manifestaciones se volvieron violentas. No, o sea, sí hay manifestaciones violentas, pero sigue habiendo manifestaciones de miles de personas. Ayer hubo en muchas ciudades de Estados Unidos que no tuvieron violencia. Entonces, esto es parte de la manipulación de los medios. Y entonces tenemos que estar muy atentos al respecto, porque estas movilizaciones contra el racismo y contra la política empobrecedora que viene por el neoliberalismo y por la globalización se están dando. Y bueno, vamos a ver qué pasa el 1 de julio. Hay una probable reunión en Estados Unidos entre Trump y López Obrador. Entonces, para los que dicen que está débil, pero la verdad a mí eso no me da gusto, porque realmente López Obrador está representando al neoliberalismo y está tratando de salvar al neoliberalismo en México. No sé qué opinas, Miguel. Pues mira, a mí me gustaría iniciar comentando con Francisco el tema voy a regresar a la cuestión de los mecanismos policíacos para actuar. Ahí hablan ustedes de que no solo había un elemento, habían varios elementos y varios elementos no defendieron a la persona que estaba siendo agredida. Yo no veo, o no veo que fuese la esencia la agresión a esta persona. Sí veo que hay un sometimiento y un exceso, pero que es algo habitual y es para lo que fue formada la policía en Estados Unidos. Una pregunta, Miguel, una pregunta, perdón. ¿Has visto cómo someten a los niños de 10, 15 años en Israel? ¿A los palestinos? Son las mismas técnicas. ¿Y eso no es violencia? Y no nada más un niño. Podemos hablar las mujeres. Que es violencia porque es violento por naturaleza, es violento, es un acto que hace una agresión. Pero también tomemos en cuenta que gran parte del no funcionamiento de la policía, por ejemplo, en nuestro país, es que no tienen la capacidad para someter a nadie. Y, por otro lado, la policía en nuestro país, que debería de controlar ciertas conductas criminales de ciertas personas, no lo hace porque se asume que va a tener un riesgo, que va a ser sancionada si somete a alguien utilizando cualquier tipo de fuerza. Primero, que no es preparada, no se prepara para someter a nadie. Y segundo, que le vamos a decir que está violando derechos humanos por someter a un delincuente. Creo que por ahí no va la idea del derecho humano. O sea, el derecho humano viene más para respetar las normas que están establecidas y los lineamientos de actuar de la policía que ya están previamente definidos y que son parte de su actuación. Si todo lo vamos a encajar en el tema de que si el policía actúa como le dice la ley y ese ya es una violación de derechos humanos porque lesionó algo o a alguien, creo que eso es lo que ha limitado mucho el funcionamiento de las policías. De hecho, Miguel, vamos a el uso proporcional de la fuerza. Ese es el tema, el uso proporcional de la fuerza. Y no puede, yo creo que un policía al someter a alguien que considera que cometió un crimen, no conoce si esta persona viene con una sustancia o viene drogada o tiene un arma o sería más riesgoso si no hace un tipo de ese sometimiento. Es lo que yo personalmente creo. Si el policía no se cuida, al día de mañana vas a decir, o vamos a pensar, es que el policía actuó negligentemente y lo lesionaron porque él no tuvo el debido cuidado. Para eso preparan a las fuerzas policíacas, para eso el Estado tiene esa fuerza que puede actuar en contra de alguien que está cometiendo una conducta que no es la adecuada. Bueno, vayamos a conclusiones por el tiempo que nos está comienza muy interesante y yo digo que sí son violentos, pero a ver, Francisco, una conclusión muy rápida para darles la palabra a Itzel y Arcelia, por favor. A ver, en este tema, porque nos aqueja a los mexicanos en cuanto vemos a la policía y al ejército en la calle, y hoy hay hay leyes y decretos que están justificando que los militares estén en la calle. El uso de la fuerza que se le otorga al Estado tiene que cumplir con criterios y parámetros de calificación y certificación en la capacitación que se les da, Miguel. Entonces, sí, en el caso que nos ocupa, si revisamos el video, la persona ya estaba sometida
y estaba no solamente sometida por el policía que le tenía la rodilla en el cuello, sino por 3 policías más. Entonces, que estaban alrededor. No hay una justificación de que había, o sea, hay incluso criterios y parámetros de cómo debe ser gradual y proporcional el uso de la fuerza. Aquí no hay... Eso me queda claro, pero aquí no hay nada que te señalo, lo que yo quiero vayamos a la dejar conclusión, claro, Miguel, por favor. Yo creo que no has visto el video donde lo someten todos. No, pero lo que me gustaría dejar claro en la mesa... Pero estamos en conclusiones, acuérdate que el tiempo no es por no darte la palabra. Perdón. Das tu conclusión. Termina, Francisco. Sí, entonces, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta porque hoy tenemos a los militares y a la Guardia Nacional y a una Policía Nacional. Sí, porque otro tema que se debe tomar muy en cuenta, Miguel, es la transparencia y rendición de cuentas. Aquí conocimos del caso porque hubo un tercero que lo pudo grabar. En México, el caso que tú comentaste de Tijuana y a lo largo de nuestro país, muchas de las veces el ejército ha respondido de manera violenta y represiva cuando se le ha documentado algún abuso de poder. Entonces, ojo, sí es un cuestionamiento a las prácticas democráticas cuando hay un uso excesivo de la fuerza por cualquier cuerpo policiaco, por más que el Estado tenga en sus manos el poder de la represión. Bien, Francisco, gracias. Miguel, rápido para darle la palabra a Itzel y Arcelia. Pues nada, la verdad me gusta el tema y me apasiona. Considero que no le puedes respetar derechos a uno violándoselos a otro, me queda claro. Yo no conozco los manuales de actuación de la policía de Minneapolis. Pudiera decir que fue excesivo, no podría analizarlo sin tener en cuenta el modus o la forma de operar de ellos y hasta cuándo o hasta dónde se les permite. Sí me queda claro que la policía de Estados Unidos tiene parámetros diferentes a la policía de muchas partes del mundo, donde ellos sienten que son utilizados para eso, para hacer valer la fuerza del Estado, que en ellos se les asigne ese poder, y que cuando ellos consideran que pueden tener un riesgo, se puede entender y el mismo Estado les da esa directriz, que su vida es mucha más valiosa que la vida de la persona que van a detener. Nos vemos la próxima semana. Sí, gracias. El Estado de los poderosos, no el Estado de todos, porque los débiles nunca tienen esas canonjías. Itzel. Bueno, pues en conclusión, a mí me gustaría mencionar que debemos ver al mundo y Estados Unidos específicamente como un espejo de lo que puede pasar en los demás lados. Y tenemos que entender eso porque también deberíamos de hacer un análisis en México de si las personas y las protestas se llegaran a salir de control, cómo respondería la fuerza. Cómo estamos llevando el tema del racismo aquí, porque hay mucha gente que sí está apoyando el tema de George, pero no apoya el tema del racismo en México, que es muy, muy alto. Exacto. Y estamos preparados para tener y emitir un juicio moral cuando no tenemos la calidad de resolverlo en el país. Y pues bueno, yo quiero invitar en mi conclusión a la reflexión a la audiencia de verificar qué es lo que está saliendo de nuestras manos como sociedad, y no solo en Estados Unidos, sino que está tangible aquí que no hemos podido salvar. Sí, gracias, estoy de acuerdo totalmente contigo, Arcelia. Y bueno, y esto se vuelve más grave, entre las 5 ciudades más violentas del mundo está Irapuato. Sí, no, bueno, yo quisiera que alguien saliera y dijera que tiene otros datos. Pero bueno, la verdad es que... Sí, ya Ricardo Ortiz ya dice que tiene otros datos. Me encantaría retomar, yo creo que el tema de hoy, está para otro programa, lo otro, pero sí tiene que ver, la violencia, desafortunadamente, decíamos, no se trata de Estados Unidos. El día a día de hoy nos dice que voltemos y que estemos con cuidado en los semáforos, y Estados Unidos se despierta en su nueva realidad, con una nueva realidad que tiene los mismos factores, que hoy los disturbios son peores que antes, bueno, peores en el sentido de que se supone que ya reflexionamos y vivimos y íbamos saliendo de una pandemia, se supondría que somos mejores personas y que hoy parece que se despiertan a la nueva realidad teniendo los mismos problemas, teniendo racismo, xenofobia, problemas económicos, un líder
que no ayuda y que no abona al discurso de paz, y una política pública que tampoco ha fortalecido un país que se distinguía por su liderazgo. Y la reflexión mayor es, ¿y cómo se va a despertar México? ¿Cómo nos vamos a despertar? ¿Con los mismos problemas? Muy buena pregunta. Así concluiría yo, y agradeceremos a nuestro público y a los muchachos. Yo diría, pues esperen las luchas de los trabajadores, de los que luchan por el medio ambiente, los de la salud, los de las maquiladoras. Vienen luchas muy fuertes en México. Más de 150,000 trabajadores de la industria del espectáculo se están organizando. En nuestro país también vienen luchas más fuertes y demuestran que la lucha de clase está en su máximo apogeo. Y bueno, pues los invitamos a reflexionar de manera profunda. No queremos ser como los medios que les dan la verdad, sino por favor, amigos, no nos crean, sino reflexionen, estudien y saquen las conclusiones de ustedes, no las que les digamos nosotros, no las que les diga la prensa, que tiene el poder para un grupúsculo muy poderoso. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Alfredo, a todos los muchachos en los controles, gracias a mis compañeros en la mesa de debate, a Itzel, a Arcelia, Francisco Romero y a Miguel Ruiz, y nos vemos la próxima semana, y gracias a ustedes y cuídense porque estamos en el pico del coronavirus, sí existe.